Hola a todas, todos y todes, ¿cierto? Especialmente a Valentina y a Matías. Bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Salud Mental Feminista, Prácticas y Diálogos Colectivos. Mi nombre es Loreto Graf, yo soy psicóloga de la Casa Comunidad, ¿cierto? Que es el espacio donde se ejecutan gran parte de las actividades de la Corporación Tesiuneus. Y en el capítulo de hoy día la idea es que podamos dialogar sobre hacer comunidad. Primero voy a presentarlos. Nos acompaña Valentina Peri Quinteros. Valentina es psicóloga, psicoanalista, magíster en clínica psicoanalítica con niños y jóvenes. Es cofundadora y directora ejecutiva de Casa del Encuentro. Forma parte de la comunidad de liderazgo para la transformación social de Fundación Colunga, supervisora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello y docente del Diplomado de Vínculos Tempranos de Casa del Encuentro. Matías Galán Awil es psicólogo, fue coordinador de equipo en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak y actualmente es director ejecutivo de Corfapes. Su trabajo se ha enfocado en la recuperación e inclusión social de personas con psicosis, articulando salud pública, comunidad y proyectos culturales, tales como el acompañamiento a una compañía de teatro y exposiciones de artes visuales de artistas que viven con diagnósticos de salud mental. Bueno, la idea es que en el capítulo de hoy, ¿cierto?, podamos hablar, como bien dice el nombre, sobre esta idea de hacer comunidad que en particular nos convoca a propósito como de las trayectorias, tanto personales de ustedes, pero también de sus equipos o lugares de trabajo actuales, ¿cierto?, que son Casa del Encuentro, Corfapes, y la idea entonces es como que vamos a pensar cómo desde estos lugares, ¿cierto?, aparece esta idea de ir construyendo el encuentro con las personas, lo común, y cómo eso también va dialogando, ¿no?, obviamente con la idea de la salud mental, pero en particular también como de la prevención en salud mental y de la prevención en las violencias de género. Entonces tal vez como para partir, preguntarles a cada uno, si pueden contar un poquito de qué se trata sus espacios de trabajo, ¿cierto?, como a propósito de estas preguntas y los conductores que nos convocan hoy. No sé quién quiere partir. Bueno, ¿puedo partir yo? Yo trabajo en Casa del Encuentro. Casa del Encuentro es una fundación donde trabajamos especialmente para poder combatir la soledad en la crianza y en los primeros años de vida. Y para eso creamos espacios de encuentro clínico y comunitario, tanto con niños pequeños como con sus cuidadores y también equipos de profesionales. Y uno de nuestros como sellos también del trabajo es que creemos en los encuentros como la principal herramienta de prevención en salud mental. Así que estoy muy contenta de estar aquí porque justamente cuando hablamos de encuentro hablamos de la construcción de comunidades y también siempre pensando que eso es una herramienta muy importante para la salud mental. Súper, gracias Valentina. Sí, gracias. También muy agradecido por la invitación porque algo que define a Corfapes como una palabra clave es comunidad. Nosotros somos también una corporación sin fines de lucro que sostiene, acompaña a una comunidad de personas con diagnósticos de esquizofrenia particularmente, pero hablamos de psicosis o problemas de salud mental, y que fue conformada hace 31 años por un grupo de familiares y amigos de personas con estos diagnósticos. O sea, se transforma ahora en un dispositivo de rehabilitación psicosocial, que es un nombre técnico, que se le otorga a centros como el nuestro que ofrece un servicio, ¿no? Como un servicio donde hay profesionales del área de salud mental como yo, que soy psicólogo, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, pero su origen y lo que le da el sustento y el sentido a Corfape es una comunidad de personas que viven con una problemática particular en salud mental y que se agrupan para acompañarse, para fortalecerse y para sobrevivir incluso. Entonces, bueno, me gusta que vamos a estar hablando de comunidad porque es algo que nosotros también pensamos harto como institución, ¿no? Como cómo acompañamos a esta comunidad para fortalecerla, cómo podemos ampliar sus límites pensando que es una comunidad que surge de la resistencia. En algún punto sabemos que las personas con esquizofrenia cargan con un estigma y son personas vulneradas y excluidas en general de la sociedad, ¿no? Entonces, muy bonito pensar en la comunidad y nosotros pensamos que incluso la intervención comunitaria no es algo que nosotros hacemos como terapeutas, ¿no? Sino que es algo que rescata lo que hay en los lazos de este grupo que les puedo ir contando más adelante de qué se trata y que también creo que
vamos a coincidir en algunos puntos con los que ustedes ven en sus territorios, así que bueno. Sí, pues ahí bueno, como justamente una de las preguntas, ¿no?, que nos hacíamos, y a propósito de cada como singularidad de cada espacio, ¿no?, es ¿qué es para ustedes, ¿no?, o cómo entienden como desde sus propias posiciones y de cada lugar también, ¿no?, qué es el hacer comunidad, ¿no? Como que ahí Matías algo deja ver de que hacer comunidad no es algo que uno como que pone simplemente como desde afuera o como un equipo, sino que es algo que justamente tiene en el centro a quienes son como las personas que acompañamos, ¿no? Entonces no sé si alguien ahí quisiera aventurarse con una respuesta para que la vayamos dialogando. Sí, a mí se me ocurre, bueno, estábamos hablando antes también de nuestras trayectorias y todo. Bueno, yo, por ejemplo, no me formé en psicología comunitaria, no tengo ni tuve muchas definiciones desde la teoría, desde lo académico, que es comunidad. Y más bien para mí fue un descubrir en esta comunidad de qué se trataba esto de lo comunitario. Y para mí tiene que ver con un experimentar conjunto, un vivir conjunto, un habitar un espacio, una realidad con otros de una forma donde, por ejemplo, nosotros en Corfapes cumplimos distintos roles, funcionamos como una casa que hay que hacer andar, ¿no? Con todas las cosas que implica que una casa se abra, esté limpia, que tenga un sentido. En este caso nuestra comunidad tiene un propósito, ¿cierto?, que es como la inclusión y el desarrollo y la autonomía, entonces, y que sea terapéutico. Entonces todos nos ponemos de acuerdo en relación a esta tarea y ocupamos distintos roles: profesionales, usuarios, familiares, colaboradores, talleristas, artistas. Y eso que ocurre ahí, esa historia conjunta, para mí es la comunidad. Toda esta estructura incluso que se forma, los conflictos que trae, la organización, que nosotros buscamos también que sea una comunidad que se sostenga y que se sostenga en parte por la voz y por el interés de quienes le dan sentido a esta, que son las personas expertas por experiencia en problemas de salud mental. Entonces tenemos asambleas, tenemos espacios de participación donde ellos pueden también ir armando la trayectoria y nosotros como profesionales vamos aportando desde nuestra mirada para sostener que sea un espacio, por ejemplo, terapéutico. Pero ahí lo que ocurre en adelante es algo que no está dicho, es algo que se despierta en parte desde lo que ocurre ahí. Y eso es lo que yo me he podido llevar como definición al final, que la comunidad implica estar muy abierto a la experiencia conjunta, no propia, ni premeditada, ni calculada por ejemplo, de un terapeuta, sino que ir a leer como un proceso humano en un territorio en particular, en un tiempo en particular, qué nos pasó en pandemia, qué nos pasó, qué pasa cuando llueve, ¿no? Cómo nos organizamos ahora a través de los medios digitales. Todo eso me habla de la comunidad y que siempre es particular. Yo les cuento hoy día de Corfape, también participo de otras comunidades, todos lo hacemos. Ha sido como remirar mi propia vida, incluso desde lo que uno aprende en este trabajo. Sí, yo te escuché, pensaba que creo que hacer comunidad tiene que ver con lo común, ¿no? Tener un común que puede tener que ver con lo que tú decías, con las historias, los territorios y también las problemáticas comunes. En el caso de la Casa del Encuentro tiene que ver con la crianza y hacer un común, la crianza, algo que en nuestra sociedad actual se vive de manera tan individual. Entonces justamente la casa se abre para poder colectivizar y dejar de individualizar algo que es común a todos, que tiene que ver, todos alguna vez fuimos niños, todos alguna vez fuimos criados, los cuidados sabemos que sostienen la vida, y hacer eso algo común y que no quede en el repliegue del hogar. Janine Puyet, una psicoanalista, dice que la solidaridad surge justamente cuando nos encontramos todos juntos en un problema común, ¿no? En un común. Y quizás lo difícil de tu pregunta y lo difícil de hacer comunidad hoy tiene que ver con que todos los problemas y sus soluciones están tan individualizadas. Entonces no es tan fácil. Yo creo que ahí también el propósito que nos reúne, tú traías la palabra casa. Este espacio también es conocido como casa comunidad, la casa del encuentro, y la casa, lo doméstico, tiene tanto que ver con lo común, ¿no? No solo con la familia, sino que cómo nos reunimos y vivimos todos juntos en un espacio común y hacemos ahí también algo común.
Entonces, así como para dar algunas luces, creo que tu pregunta es difícil, creo que tiene que ver justamente con lo común. Sí, como que a propósito de eso, ¿no? Que yo también me quedé pensando en esto como de las casas, como tú nombraste la casa, está la casa comunidad, la casa del encuentro, y esto de lo común que nosotros aquí también como hablamos mucho de lo cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Que como en esto también, como, y que nosotros también lo vemos desde, obviamente, el acompañamiento de otras personas, ¿cierto? Que la casa comunidad tiene más bien, que ahí es más parecido, ¿cierto? Como a las personas que acompaña, por ejemplo, Corfapes, ¿no? Que son personas que han recibido en general diagnósticos de salud mental, tienen un sufrimiento psíquico más bien severo, ¿cierto? Y que eso en general es lo que uno se traduce, ¿no? Como es en dificultades, ¿cierto? En la vida cotidiana, que muchas veces son o tienen que ver con el estar aislado, ¿no? Como esto mismo, finalmente, en esto de que desde una perspectiva en que lo terapéutico, ¿no? Está en el encuentro, está en lo común, las personas vienen como justamente de todo lo contrario, ¿no? De estar como en que ese lazo social justamente como lo que se rompió y quedó en un lugar, ¿cierto? Como muy, no tengo la palabra ahora, ¿no? Pero que no está, ¿no? Entonces, como este lugar y estos lugares, creo, como que de a poquito van como habilitando eso, pero también tomo esto que tú dices, ¿no? Como el desafío, y que creo que también en nuestra experiencia lo vemos, ¿no? En que antes las personas venían, ¿cierto? Y los grupos, por ejemplo, de personas era más común o era más, de alguna manera, como, no sé si, no creo que haya sido fácil, ¿no? Pero se sostenía un grupo en el tiempo en que tal vez las personas venían todos los días, los grupos eran más grandes de personas. Ahora, acá en la comunidad. Ajá. Ahora eso es distinto, y es distinto por dos cosas, ¿no? Como un lado, que es algo que nosotros vemos con una perspectiva más positiva, ¿no? En que sí llegan más personas jóvenes, vemos que las personas sí tienen más acompañamiento a tiempo en salud mental, y eso también significa que las personas están haciendo sus vidas, por ejemplo, van al colegio, ¿cierto? Como, o están como en ese proyecto de vida, como de retomar como los estudios, ¿cierto? Entonces, por ese lado, claro, no es lo mismo como la disponibilidad de alguna manera que tienen las personas como de venir, pero por otro lado también aparece esto, ¿no? De como que cada vez las personas están como más individualizadas, ¿no? Como a propósito de cómo se está construyendo como el mundo, ¿no? Como la sociedad actualmente. Y yo creo que eso sigue siendo como un desafío para nosotros, como, y también que yo creo que esa es como, bueno, otra de las preguntas, ¿no? A propósito de eso, cómo se van transformando como las comunidades, los espacios. Bueno, Matías, tú nos contabas que Corfapes tiene 31 años, la Casa del Encuentro igual ya tiene 12 años, ¿cierto? Entonces, también esa es otra de las preguntas, ¿no? Como en esto de que justamente no es tan fácil la pregunta, ¿no? De hacer comunidad, como cuáles son los desafíos que se vienen y cómo, no solo como para el futuro, sino también se han ido como abordando, qué formas han ido tomando como estos espacios a propósito de las demandas que también son cambiantes, ¿no? Otra buena pregunta. Yo pensaba que, no sé si tengo la respuesta, pero para ir pensando juntos, que interesante porque ustedes dos trabajan en una temática más o menos similar, ¿no? Y la Casa del Encuentro trabaja con niños chiquititos, y quizás lo que nos une como organizaciones tiene que ver con que trabajamos con personas que están en una posición de dependencia de otro, en posición de ser cuidado de alguna u otra manera, ¿no? Por más que uno pueda irse encaminando hacia la autonomía, pero que todavía se requiere de otro para vivir, para sostener la vida. Y justamente en la Casa del Encuentro, claro, esta es una dependencia, niños pequeñitos, una dependencia temporal, pero no tan temporal. Los niños dependen de su cuidador legalmente hasta los 18 años, a los 14 años hay mayor autonomía, ¿no? Pero los niños al menos que requieren de un cuidador al lado constantemente nosotros, y por eso la Casa del Encuentro hasta los 6 años, porque al menos
previo a la etapa escolar requieren de un cuidado del cuerpo, en la relación con los otros. Y pareciera que lo que hoy más hace como, si es que se puede hablar de común, no sé, tiene que ver con la tarea, el trabajo, lo escolar, como algo, como un hacer como muy productivo. Y que para estos grupos de personas está muy lejos de ser posible, ¿no? Las dificultades están en el cotidiano. Sí. En la Casa del Encuentro el cotidiano es las mudas, la alimentación, el destete, que camina, que se cae, que no puede compartir con otro niño, y ahí se va tejiendo algo de esta comunidad. Pero creo que esta sociedad individualista, ¿no? Que nos pone de alguna manera a resolver y que pone los frentes, digamos, como en la tarea, en el trabajo, hace difícil darse tiempo, contar con tiempo y poder acceder también a espacios de apoyo cotidiano, como son las organizaciones en las que estamos. Y dice, bueno, cuesta cada vez más que vengan quizás, o ha ido variando el uso de la casa comunidad, y a nosotros también nos pasa que de repente tenemos preguntas, bueno, ¿qué pasaría si abrimos en las mañanas? ¿No? La Casa de Encuentro es un espacio, quizás no lo expliqué en detalle, pero nosotros tenemos una sede en La Pintana, donde abrimos de 3 a 6 de la tarde en invierno y de 4 a 7 horas en verano, que se abre de lunes a viernes, y para que niños y cuidadores, niños de 0 a 6 años junto a sus cuidadores, puedan asistir y compartir la tarde, ¿no? Es un espacio que no tiene talleres programados, no tiene una oferta como programática, sino que más bien encontrarse en este espacio, que tiene sí un encuadre y una disposición particular. Hay espacio para bebés, espacio para estar más tranquilo, espacio de manualidad, en fin. Y las personas llegan y van y pueden estar 1 hora, pueden ir todo el día, toda la tarde, o sea, y lo que se va tejiendo ahí tiene que ver con el cotidiano, lo que surja, ¿no? Y se dispone del espacio y el equipo acompaña. Pero, por ejemplo, es difícil que lleguen cuidadores hombres, ¿no? A propósito de los horarios laborales. Cuando entra la dimensión del trabajo cambia el uso mucho del espacio, ¿no? Si la cuidadora trabaja o no trabaja, llegan las abuelas. Lo escolar, ¿no? También toma a los niños hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces, ¿en qué momentos yo tengo como para encontrarme con otro y hacer comunidad? Si es que no es en ese espacio donde está la tarea productiva específica. Entonces creo que ese es un desafío grande. ¿En qué espacio nos estamos encontrando más allá de las tareas, actividades laborales, escolares como individuales, ¿no? Creo que ahí hay un desafío importante donde como sociedad nos estamos encontrando con los otros, que diferentes también. No en esta tarea, no en el colegio, que me encuentro con un grupo de iguales, no en mi trabajo, que me encuentro con un grupo, sino que la vida de barrio, la vida con otros, donde también está el encuentro con la diferencia, que es tan importante también para construir sociedad. Oye, qué interesante la metodología que comentas, me parece genial, porque en el fondo es el encuentro por el encuentro, es poder sostener algo de eso. Obviamente hay objetivos en los talleres, hay demandas seguramente de los participantes a los profesionales, cosas que ocurren, que piden ayuda, pero igual hay algo que sostiene por encontrarse, y eso me parece una resistencia a lo que nos invita quizás esta sociedad de hoy, ¿no? Como un poco la lectura que haces tú, que han ido cambiando los tiempos y que se vuelve difícil estar por estar, ¿no? Como que todo siempre está, el encuentro siempre está supeditado a algo que tiene que ver con la productividad, y nos toca también a los centros que ofrecemos una intervención terapéutica o de rehabilitación, porque hay metas, porque hay expectativas, desde los servicios obviamente, que les financian por ejemplo, también desde las familias, pero a veces poco, en el caso nuestro al menos. Trabajamos con una población que está tan estigmatizada y excluida que a veces las familias no esperan nada. Y los usuarios tampoco. No esperan asistir para estar mejor, claro, sino simplemente para estar, ¿cierto? Para no descompensarse, para no hospitalizarse. Son las fantasías que están asociadas a una crisis. O para no morirse o matarse, diciéndolo así como con todas sus letras, y para que también se entienda, ¿no? Que a veces las problemáticas graves de salud mental tienen esos alcances. Sostener la vida. Sostener la vida, y te escucho y me pasa que nuestro dispositivo a momentos se transforma un poco en un estar por estar, que tiene mucho valor al pensarlo así, me hace remirarlo,
porque es una resistencia a esta intención de que, bueno, tenemos que entonces estar para hacer demasiado, ¿no? Como para normalizarnos. Sin embargo, por otro lado, no solo son las demandas que podría tener la familia, sino que nosotros también vemos que el desarrollo de la autonomía les va a permitir como márgenes de libertad a personas que, por ejemplo, son usuarias de nuestra organización. Entonces, ahí ocurre que en el equipo nosotros tenemos que estar siempre en diálogo de estas cosas que son más profundas, que no tienen que ver con cuántas sesiones de terapia se hacen, ni los objetivos, ni el modelo de intervención necesariamente, sino que para qué estamos haciendo lo que hacemos en cada caso, en qué consiste el acompañamiento y por qué es importante, por ejemplo, poder empoderar a una persona para que tenga otros espacios de participación que no solo sean nuestra casa. Porque es importante que vayamos más allá del uso del espacio. Nosotros también tenemos un patio, tenemos la calle, es un pasaje, entonces podemos habitar mucho el espacio público, eso es súper bueno. Y tenemos nuestra sala de talleres que se transforma entre una sala de teatro, a un espacio de asamblea, una casa chica, entonces tenemos que usar el espacio. Y hay usuarios, por ejemplo, que van y que su participación consiste básicamente en ir a fumar y a tomar Coca-Cola. Y eso es algo que nos pone en tensión todo el tiempo, porque ellos hacen uso del espacio y lo disfrutan y es lo máximo, se sienten bien, pero nosotros estamos abriendo una casa donde la actividad principal de algunos usuarios es ir a consumir cigarrillos y Coca-Cola. Y uno tiene que buscar financiamiento con eso, además. Claro. O sea, ¿cómo explico a la sociedad que es importante que haya un espacio para fumar y tomar Coca-Cola, pero algo más? Sí, pero yo pensaba, no sé si me escapo mucho del podcast, pero que tú decías, bueno, que la autonomía es algo importante, ¿no? En programas con la población usuaria que ustedes trabajan. Y nosotros también decimos, la Casa del Encuentro es un espacio para como, apoyar la separación vincular hasta el desarrollo de la autonomía. Pero ser autónomo no es estar solo, ¿no? No sé, ¿y cómo entienden ustedes la autonomía? Porque uno podría decir, quizás esa persona en ese tomarse la Coca-Cola y fumar, igual está pudiendo sostenerse, contenerse. En algún punto hay algo de autonomía ahí, no sé, me lo pregunto. O sea, absolutamente, y colectiva. O sea, los usuarios tienen un nivel de organización que nosotros no vemos para otras actividades, para ponerse de acuerdo para juntar las monedas y comprar Coca-Cola. Usuarios que comercializan cigarros. Usuarios, estamos hablando que yo creo que ahí con Lore pasa parecido, y recordando un poco la historia de la casa comunidad, usuarios que estaban encerrados en sus casas, que hay que ir a buscar a las casas, que hay que traer, y de repente están socializando bajo estos objetos, pero que tienen un sentido igual. Ahora, claro, ¿cómo ir transformando eso en otras prácticas que puedan abrirle más espacios de autonomía y acompañar? Es como lo que vamos pensando, ¿no? Porque además ahí sí las familias se quejan, porque además son sustancias que están contraindicadas con los antipsicóticos que consumen. Entonces también nos ponen a nosotros como institución en otro debate. Es como ustedes promueven la salud mental, el bienestar para estas personas, y bueno, dentro de su casa está ocurriendo eso. Entonces nosotros, por ejemplo, no compramos ni café, ni Coca-Cola, ninguna de nuestras actividades. Si ellos quieren como adultos organizarse y traerlos, bien. Nosotros como equipo no fumamos con los usuarios. Tampoco promovemos ese compartir, porque también estamos invitándolos a otras actividades. Claro, es que yo creo que eso es como interesante, ¿no? Porque también a propósito de lo que traían como de cuál es la expectativa, ¿no? Como de ir a un espacio y cómo esto como que de repente a nosotros nos ocurre también, ¿no? Que no es tan evidente qué hacemos. Como, incluso a mí misma me pasaba, ¿no? Como cuando llegué a este espacio, como toma un tiempo también como ir viendo dónde está lo terapéutico y que finalmente está como en esto mismo, ¿no? Como en que una persona pueda compartir con otra persona un cigarro, por ejemplo. En esto que hablábamos, ¿no? Como tan solo el hecho de que una persona llegue a la casa comunidad tiene un valor muy grande, ¿no? Y también me quedo con esto que tú dices, como, pero también sabemos que eso no es lo único. Y ahí esto que ustedes hablaban, ¿no? Como hay un encuadre también, como hay una manera también como de justamente escuchar y construir esto que también tú lo decías, ¿no? Como no está dado como por sentado, porque las comunidades no son estáticas, como
evidentemente estos espacios no son lo mismo que cuando partieron y no van a ser lo mismo en un par de años más o incluso pasado mañana, ¿no? Como, yo creo que eso es como, ahora que lo escucho, algo que se hace evidente, ¿no? Como a pesar de las diferencias también de cada espacio. Y claro, también después la pregunta era, ¿no? Como un poco como qué es hacer comunidad. Me quedaba pensando en esto que también tú lo ponías como ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Que ahí en general también aparecen como los propósitos que pueda tener como cada organización, pero también como esto va cambiando justamente con el tiempo, como a lo mejor hay como ciertas perspectivas o posicionamientos como éticos que tiene cada espacio, pero también es verdad que no es lo mismo trabajar con un grupo, no sé, las personas que participaban el año pasado que los de ahora, ¿cierto? Como, o incluso distintos días como, o en distintos contextos. Yo creo que eso es algo que es como un poco transversal por lo que voy escuchando, ¿no? Como estos espacios. Y también como, por otro lado, tomando lo que tú nombrabas, ¿no? Como del tema de los cuidados. Yo creo que eso también es otra noción como bien central, justamente puesto que en salud mental, yo creo que en general, ¿no? Pero sobre todo en esto que tú decías que me hace sentido, ¿no? De los cuidados para personas, por ejemplo, que se encuentran en situación de discapacidad psicosocial o de algún otro tipo, o también, claro, en el caso de las niñeces, ¿no? Que de una manera diferente también son seres que requieren cuidados. Y claro, tú lo nombrabas, ¿no? Esto es algo como transversal y aún así no tiene el lugar que debiera tener. Y bueno, y esto es algo que hablaba un poco antes, ¿no? Como, creo que eras tú como que lo nombraba, Matías, como también la salud mental, ¿no? Como aparece discursivamente, pero finalmente, como en la práctica, cuánto de eso como se hace como que se condice, ¿no? O sea, como qué hay del discurso y qué hay de lo concreto que realmente como que tiene sentido, ¿no? Como que abro esa pregunta también ahí. Sí, porque es un tema que ahora como que se hablara más, ¿cierto? Esto que también algo mencionaste antes, el feminismo, que ha ido cambiando, que ha tenido más lugar, la salud mental, creo que aparece más como palabra, ¿no? Como lema, como discurso, como eslogan. Ahora en este periodo incluso de campañas presidenciales, algunos lo tocan, ¿no? Quizás no es el eslogan más famoso, la seguridad, quizás es otra palabra, ¿no? Pero como que implican todas estas palabras en la práctica. Y al menos yo veo y creo que he visto, y la experiencia participando en Corfape también me ha vislumbrado algo interesante de pensar en torno a la salud mental. Que esto de lo comunitario como una respuesta que en esta población creo que tiene un efecto positivo, lo que estábamos hablando antes, pero también en las personas que circulan en torno a esta comunidad, también lo tienen. Veo pasantes, voluntarios de distinto tipo, talleristas, familiares, vecinos que se aproximan a las actividades que nosotros buscamos, y ha ido cambiando la corporación, cada vez hacerse más abierta, porque creemos nosotros al menos que la inclusión social se juega saliendo de la casa, teniendo una casa sólida, una comunidad establecida, pero también para movernos y para interactuar con otros. Y en eso vemos que también hay una respuesta y un alivio del síntoma de otros también. O sea, la gente dice que le hace bien participar con Corfapes, que se sienten parte de un grupo sin tener un diagnóstico de salud mental o teniendo otros diagnósticos de salud mental o otros problemas. De repente quieren estar ahí, porque pareciera que es raro en esta sociedad o en esta ciudad estar en un lugar que se enfoca en lo amistoso, en lo terapéutico, en el discurso que los mismos usuarios van planteando uno a otro, como tirándose para arriba, ¿no? Donde se ve que hay personas que a veces están evidentemente bajo sufrimientos psíquicos, y hay una actitud de escucha y de apañe en torno incluso a una actividad que puede ser otra cosa, artística. Desarrollo de una obra de teatro, por ejemplo, que es algo que nosotros hacemos, que lo hace en realidad una compañía que es conformada exclusivamente por usuarios. El tallerista y todo el elenco son personas que tienen diagnósticos de esquizofrenia u otros, y ellos montan una obra y la muestran al público.
yo como representante de la organización busco que vayamos a grandes públicos. Y la gente se conmueve y se sana. Y lo dicen así, ¿no? Esto me hace bien, se conmueven. Entonces pienso que también la salud mental, en este sentido, tiene algo que encontrar, alguna solución en torno a una forma de estar en el mundo. Y que lo sacamos entonces de la concepción un poco más clásica institucional de cómo se ofrece salud mental, que a través de las prestaciones que hacen los profesionales. Por eso yo estoy muy de acuerdo con esos lemas, que creo que por aquí hay uno, ¿no? Como no hay salud sin salud mental, no hay salud mental sin justicia social. Porque en el fondo, ¿cómo vamos a estar bien si es que no armamos una sociedad donde nos gusta estar, donde nos gusta existir? Y levantar espacios como estos, que son espacios terapéuticos, yo lo pondría como terapéutico y punto, no para quién. Porque son como espacios donde se busca aliviar el vínculo, donde el lazo se relaja un poco y nos volvemos a encontrar. Sí, mientras te escuchaba pensaba que hoy también vivimos en una sociedad donde hay tanta desconfianza en el otro, o todas las cifras que se arrojan en las encuestas, en fin, como desconfianza en instituciones, desconfianza en el vecino, desconfianza o percepción de inseguridad para salir a la calle, puros aspectos sociales que nos han dejado solos. Cuando tú dices cómo hacer comunidad, ¿para qué? Pienso que cuando empezamos a hablar de cuidados, ¿no? También desde una perspectiva más feminista, es reconocer la interdependencia. En situaciones de dificultad, de salud mental, ¿no? Todos necesitamos, ¿no? A otros. Y eso está muy fracturado y tenemos una sociedad que no apoya los cuidados y que no cuida en general. Y desde ahí yo leo como todas las dificultades en salud mental. Y pienso que es difícil, como para programas, organizaciones como las nuestras, también cuando nos definimos como salud mental, hay algo que hace la salud mental en términos de mediciones, de indicadores, en fin, que siguen siendo muy biomédicos. Y eso nos entrampa también, porque queremos tener una salud mental comunitaria, pero seguimos midiendo el síntoma, por ejemplo, ¿no? Como la prevalencia o no de factores de riesgo en salud mental. Entonces, eso nos entrampa porque también es difícil transmitir lo que hacemos, porque como que no calza mucho con estos otros discursos. Entonces, como que aparecen estos eslogans, pero como que todavía, al menos desde la política pública, no sabemos muy bien cómo medir eso. Y ahí, en la Casa del Encuentro, este año, ha sido muy interesante trabajar con Fundación Olivo, pero nosotros nos ganamos un fondo de espacios públicos, que nada que ver, uno no podría decir como ni de salud mental, ni de educación, de espacios públicos. Y quizás hemos encontrado en ese diálogo con urbanistas, con arquitectos, como profesionales que entienden muy bien la importancia de las interacciones cotidianas para hacer ciudades, para construir barrios. Entonces creo que también esta palabra salud mental, que qué importante que se visibilice y que hoy estemos hablando de eso, al mismo tiempo seguimos hablando desde una salud mental muy biomédica, o tenemos poca herramienta, o lo logramos de lo discursivo entrar a lo comunitario, pero hay pocas herramientas en términos de política pública para medir otras cosas. Yo creo que eso es muy desafiante, porque lo sabemos, pero al mismo tiempo no tenemos cómo medirlo. Si no tenemos cómo medirlo, no podemos buscar financiamiento. Entonces, aquí vamos entrampándonos en una cuestión que yo creo que todos nosotros tratamos de ver desde las organizaciones cómo arreglarlas. Pero qué importante hacer comunidad. Yo creo que cada uno en nuestras experiencias vemos los efectos que eso tiene en las personas. Sí, pues y Matías también lo nombraba como, bueno, esto del espacio público, ¿no? Como también en Corfap es como salir a la calle, ¿no? Y también en esta perspectiva que hablábamos antes como de la autonomía, pero al mismo tiempo que tú lo traes, ¿no? Como la interdependencia, que no son cosas que sean excluyentes, ¿no? Como todo lo contrario, ¿no? Como, por ejemplo, en la Casa Comunidad también hablamos mucho como de la autonomía, pero también del derecho a recibir apoyos, o del derecho a recibir cuidados, ¿no? Como... entonces yo creo que a veces eso, claro, como que no es tan evidente, y me parece también que esto como de poder habitar los espacios públicos
como ejercer, ¿cierto? Como el derecho a la participación social, a la participación comunitaria, justamente va en esta perspectiva, ¿no? De que estos espacios son espacios de tránsito, ¿no? Como no son espacios en que las personas van a estar como para siempre, porque esa no es como... Sería una perspectiva un poco contraproducente, ¿no? Como... Sí, no, es un tema que nosotros también pensamos, porque en esta dialéctica entre el dispositivo y la comunidad, es que claro, uno egresa de un dispositivo, uno lo dan de alta, pero uno se egresa de una comunidad realmente. Claro, yo creo que ahí también es la pregunta, como en esto mismo que hablamos, ¿no? De como qué es una comunidad, qué formas tiene, y que claro, también hablar de alta, no sé, que no es lo mismo que por ejemplo hablar de egreso, pero que también eso no quiere decir, por ejemplo, que una persona cuando egresa, por ejemplo, de un lugar o está de alta, no pueda ser parte de una comunidad, pero tal vez de otra manera, ¿no? Exacto. Como que yo creo que también tiene que ver con esto mismo que hablamos de lo dinámico y de cómo, así como los espacios van cambiando, tiene que ver también por cómo las como situaciones de cada persona, ¿no? Como cada situación de sufrimiento, de malestar, ¿cierto? Va también como cambiando, ¿no? Como va habiendo un proceso. Que pensaba, porque a nosotros nos pasa en la Casa del Encuentro, que la Casa del Encuentro es para niños de 0 a 6 años. Y cuando cumplen 7, pasa que no quieren dejar de ir, ni los niños ni los cuidadores. Y es toda una dificultad, sobre todo cuando van creciendo, porque el espacio está pensado para niños chiquititos, entonces los juguetes son chiquititos, le empiezan a quedar grandes, empiezan a romper algunos juguetes, la motricidad también cambia, las problemáticas son otras. Entonces ha sido un tema como difícil de pensar, y no lo había pensado así como tú lo dices, si es que uno en verdad egresa de la comunidad, porque los cuidadores nos dicen, ¿y ahora dónde voy a ir a las tardes a jugar? Y en el papel o en la teoría nosotros decimos, bueno, se supone que el niño a los 6 años entra al espacio escolar, entra a otros espacios que debieran ser nuevas comunidades, pero no es tan sencillo desarrollar sentidos de pertenencia. Entonces me deja pensando en eso, como uno construye comunidad y dice, bueno, terminó el programa, chao. No, pero si aquí se armó algo mucho más que una oferta programática. Sí, pues yo creo que también es como interesante porque es a propósito también, ¿cierto? Que hablamos de los cuidados, como esta pregunta o inquietud, ¿no? Por la continuidad de los cuidados. Como, ¿y dónde están los cuidados? Los cuidados también, como tú decías, ¿no? Como están en múltiples partes, como, ¿cierto? Desde la familia, como la propia casa, los equipos también, como estos espacios son espacios de cuidado, pero también está eso, ¿no? Como, también me hace pensar, pues no es como que si alguien termina como un proceso terapéutico en un lugar, como que quede un poco en la nada, podría ser, ¿no? Como obviamente cada situación es distinta, pero también cómo se sostiene que ese cuidado, ese apoyo, cuando siga siendo necesario, permanezca, ¿no? Como, y creo que ahí tampoco hay una pregunta como, o sea, una respuesta tan simple o única, ¿no? Sí, igual como para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo, igual apareció, ¿cierto? Como algo del género, ¿no? Como me gustaría como preguntarles tal vez como más específicamente, ¿no? A propósito de esto que hablábamos de los cuidados, ¿cómo lo han...? Bueno, ya ahí Valentina como que ha dejado entrever harto de eso, ¿no? A propósito también como del acompañamiento a las madres, a las abuelas cuidadoras, pero ¿cómo lo ven desde sus experiencias, ¿no? La labor de los cuidados o el trabajo con los cuidados desde los equipos, a propósito como de ir incluyendo una perspectiva de género, ¿no? No sé si tal vez como en mismas como experiencias que hayan tenido con situaciones en que como personas hayan sido víctimas, por ejemplo, de violencia de género, o tal vez como de un trabajo más preventivo, o de otra manera, ¿no? Como ahí sí podrían como contarnos un poquito eso. Bueno, en la Casa del Encuentro, como trabajamos con primera infancia, alrededor del 92% de los cuidadores que van son mujeres. O sea, en realidad somos si bien está abierto para los cuidadores, niños y sus cuidadores, el 92% son mujeres,
Y ahora estamos con un porcentaje bajo, hemos llegado a tener 98% de cuidadores mujeres, o sea, trabajamos especialmente con mujeres, que son madres, abuelas, tías, vecinas, y en ocasiones también hermanas mayores, adolescentes que empiezan a hacerse cargo de sus hermanos más pequeños. Entonces nosotros vemos muy en directo la feminización de los cuidados. ¿En quiénes recae? En las mujeres, y la presencia masculina es difícil por la carga laboral, ¿no? En general, sobre todo los sectores de mayor exclusión social, sigue habiendo como una división también, las mujeres en lo doméstico, los hombres en lo laboral, ¿no? Como mucho más dividida que quizás en otros sectores sociales. Y cuando aparecen los cuidadores, en ocasiones también no pueden llegar porque hay por los horarios laborales, pero también por dinámicas, ¿no? De violencias intrafamiliar, o como aparece también la violencia como una dificultad. Y eso es una gran pregunta para nosotros, que no tenemos respuesta, si es que cómo abordar la feminización de los cuidados, si es que tenemos que invitar más a cuidadores hombres y generar maneras de que lleguen, o si también quizás este es un espacio protegido y seguro para las mujeres que fuera de este espacio están siendo también víctimas de violencia. Entonces, esa es una pregunta, porque se habla mucho como de la coparentalidad y la importancia de que los hombres participen, pero si hay violencia, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque sabemos que ahí no necesariamente va a ocurrir una separación de esa pareja parental. Entonces, es difícil. Yo diría que tenemos muchas preguntas, algunos hallazgos y situaciones que nos han iluminado. Es que sí, cuando aparecen situaciones o momentos como de mayor desempleo de los hombres, sí van más a la casa del encuentro. O sea, hay una variable también que tiene que ver con una ausencia muy ligada a los horarios laborales. Y también lo que hemos visto nosotros en la Casa del Encuentro, tenemos un terreno en donde hay un pequeño bosque Miyawaki, que es un bosque como de bolsillo. Son 350 metros cuadrados de vegetación. Y a partir de ciertas mediciones que hemos hecho, quienes más están en el bosque, o sea, estadísticamente están más los hombres que las mujeres. Y los hombres prefieren estar como en el espacio exterior con sus hijos que en la zona interior de la casa, que hay juguetes, cositas más chiquititas, que en verdad es un espacio mucho más quizás feminizado, ¿no? Mucho más doméstico como casa. Entonces también ha sido súper interesante pensar que si es que vamos a trabajar con cuidadores, quizás también hay que pensar algo como acorde a las masculinidades, ¿no? Y su manera de habitar los espacios para hacerlos presentes, más que quizás invitarlo a un lugar en donde hay puras mujeres, como que se quedan ahí en el dintel de la puerta, ¿no? Como que y salen. Y una manera bien concreta que también tiene el dispositivo, y que esto no lo inventamos nosotros, sino que viene desde las Casas Verdes. La Casa del Encuentro es un dispositivo que está inspirado en la Casa Verde de una psicoanalista francesa, que es Françoise Dolto, es que siempre en el equipo tiene que haber un hombre, ¿no? El equipo no solo puede estar conformado por mujeres, sino que idealmente también por un hombre, justamente para abordar la feminización de los cuidados. O sea, que tanto niños puedan tener experiencia, niños pequeños experiencia de estar con una figura de cuidado masculina, y porque también cuando los hombres llegan a la Casa del Encuentro suelen preferir conversar con el hombre del equipo, ¿no? Mucho más que en un primer momento. Entonces también abrirse a la pregunta por la coparentalidad o como la presencia como de los hombres en los cuidados, también es una pregunta por las masculinidades y cómo desde ese lugar van a ingresar como al mundo de los cuidados. Pero grandes preguntas, diría más que respuestas, son como algunos elementos de la experiencia de estos casi 12 años, pero sigue siendo una gran pregunta porque tenemos una alta tasa. O sea, estadísticamente son más cuidadoras mujeres que hombres. Sí, es que es una gran pregunta también cómo se trabaja desde un enfoque de género, un dispositivo que, por ejemplo, nosotros también nos definimos como un dispositivo que trabaja desde un enfoque de derechos humanos, y por ahí como que es difícil no pensar también las temáticas de género como algo que está absolutamente imbrincado, y te escuchaba y como que quizás para responder pensaba también en ir viendo algunos de estos puntos que por el lado de los cuidadores, cuidadoras o familiares de usuarios, la mayoría sí también son figuras
son mujeres, sin embargo no esa tasa, no el 90 y tantos, igual hay casos donde hay hombres que son cuidadores y también hay casos donde hay hombres y mujeres, pero en distintas formas y asumen los roles de cuidado, donde suele estar como las mujeres mucho más preponderantes, quién toma la decisión, con quién es el contacto directo del equipo. Y algo que hacemos nosotros y ahí a modo de intervención es hacer un llamado también a la otra figura y en general también hacer un llamado a los hombres. Especialmente porque la mayoría de nuestros usuarios son hombres. Entonces tenemos un grupo mayoritariamente de hombres, ahí yo diría que actualmente será un 70% hombres, 30% de mujeres, que se definen así. Y el lado del equipo, la mayoría son mujeres. Entonces también queda para reflexionar, ¿no? Como la figura de cuidadores o acompañantes suelen ser figuras más, o que traen, ¿no? Como de lo femenino, lo asociado a lo femenino, y en este grupo de usuarios que son como hombres, y que también adultos, hombres de distintas generaciones, nosotros trabajamos con un grupo bien heterogéneo en cuanto a la edad, entonces también las prácticas y la formación en torno por ejemplo, a temáticas de género es súper diversa. Una persona, un hombre de 60 años, a un hombre de 26, que es actualmente el más joven, ha tenido otra crianza, otra experiencia. Entonces, parte de los espacios que nosotros hemos levantado con los usuarios, porque vemos que las problemáticas de género se ven en la práctica todo el tiempo, desde trato distinto entre hombres y mujeres, desde ciertos comentarios, hasta algunas cosas que tienen que ver con cómo conciben, por ejemplo, la sexualidad. Es que hemos levantado espacios para hablar de género. Y nos damos cuenta que personas con psicosis, con esquizofrenia, que están en una situación de vulneración, han sido excluidas también en espacios de socialización en torno a estas temáticas. Entonces sí cumplimos un rol educativo. Lo que a veces incomoda, ¿no? Porque nosotros no somos pedagogos ni trabajamos con infancia, sino que trabajamos con adultos, pero es que han sido excluidos la posibilidad de conocer y entender algo de estos temas desde lo teórico, desde las palabras que son importantes de hablar, porque además interactuamos con otras poblaciones. La compañía de teatro, la última obra, decidió hacer una obra que se llama Romeo y Romeo, y trata del amor de dos hombres. Entonces, la forma que tenían ellos de representar la temática era una forma muy retrógrada de entender la diversidad sexual. Entonces, ellos querían mostrar que podían haber dos hombres que se amaran. Pero la forma de hacerlo, nosotros presentamos esto en espacios universitarios, no estaba acorde a lo que una persona, una disidencia puede llegar a escuchar y decir, oh, esto me representa, esto pasó hace 10 años. Entonces ha sido también interesante permitirle a usuarios y usuarias con acompañamiento de personas externas, como de la sociedad externa, que digan, oye, ¿cómo hay a andar diciendo que los maricones, así como con palabras así? Está bien que es una propuesta artística, pero eso no te quita la responsabilidad de hacerte cargo de lo que dices y repensarte y repensarnos entonces nosotros dentro de la comunidad. Visibilizar estas problemáticas ha sido como toda una posibilidad de que usuarios también vayan a traer nuevos discursos a sus propias casas. Como que Orfape ahí se transforma también en una comunidad de socialización de ciertas cosas que a nivel social son una problemática, ¿no? Como que no solamente el machismo que traen muchos de estos usuarios son porque sea algo que se les haya ocurrido a sí mismos, ¿no? Sino que han sido formados desde esos lugares. Y algo que ha sido muy sanador, y con esto cierro en relación a esta obra en particular, es que ha traído la reflexión de que, por ejemplo, personas de las disidencias sexuales son excluidas o han sido excluidas igual que ellos. Entonces se hace un cruce que también se ha hablado en la teoría y desde los feminismos, ¿no? Como los cuerpos que importan, los cuerpos que no importan. Y el cuerpo de la psicosis, de la locura, es un cuerpo que también está relegado de la posibilidad de existir, incluso en el plano de lo sexual. Entonces, devolverle a usuario o usuaria la posibilidad, por ejemplo, de ser seres sexuados y hablar de sexo, y de tener pareja, ¿no? Y de también poder hablar de temática de diversidad sexual o poder definirse como personas disidentes. También hay personas que son parte de esa comunidad dentro de la comunidad de usuarios. Les permite reivindicarse también y organizarse entonces desde esto desde el género, ¿no? Como un hombre distinto, con discapacidad. Y no estoy entonces el mismo hombre heteronormado, patriarcal, poderoso, sino que también desde acá me agrupo y bueno, somos los hombres de Corfape.
y hemos armado grupos separatistas también para hablar de estos temas, porque también las mujeres tienen cosas que decir, pero no las hablan en presencia de los hombres, un poco lo mismo que decías tú, ¿no? Y como equipo también tratamos de hacer un juego, ¿no? Como nuestra propia performatividad y nuestro propio género para poder poner a disposición eso de la confianza de los usuarios y levantar estos temas, sin dar respuesta así absoluta a las cosas, pero sí hay que verlo y hablarlo, y hemos sacado harto más de lo que esperábamos haciéndolo. Sí, qué interesante ese como cruce, ¿no? En esto que decías como de los cuerpos que no importan y cómo de repente como ese espejo de alguna manera como que restituye algo, ¿no? Como que el estatuto de sujeto de derecho, que yo creo que también tú lo decías, ¿no? Como una perspectiva, como cierto, de hablar de derechos humanos, de que las personas tienen derecho, cierto, a todo, como lo que tienen, todas las personas tienen los mismos derechos, ¿no? Y cómo eso se pone en juego ahí y va apareciendo como también como a propósito de cómo van cambiando las comunidades, cómo va apareciendo, por ejemplo, como en lo discursivo el feminismo, pero que interesante cómo eso se puede también como llevar como a la práctica de alguna manera y de una forma también como sin tal vez como un objetivo tan claro, ¿no? Como algo que va justamente surgiendo espontáneamente como los grupos humanos. Y por otro lado también como propósito de lo que decía Valentina, me quedo hoy también con lo que dice Matías, como con esto de no solo visibilizar, como el hablar de como temáticas de género, sino también de cómo invitar, como de cómo convocar, a propósito, claro, de cómo esto justamente nos convoca a todas las personas, no solo a las mujeres, ¿no? Y cómo cada espacio puede ir encontrando esas maneras, ¿no? de hacer que estas casas, ¿no? Como estos distintos espacios se habiten, como a propósito de lo que vaya como surgiendo, como una necesidad, una demanda, ¿no? También cómo va cambiando esto, como que vayan apareciendo más hombres o menos. Yo creo que eso es algo como que también, como ustedes dicen, como que van apareciendo ciertas luces, ciertas respuestas, pero que también son justamente preguntas que siguen como abiertas a irse como también encontrando tal vez como otras respuestas justamente en conjunto, ¿no? Como no algo que pone solo como un equipo o uno desde afuera, sino que se va construyendo conjuntamente. Eso, no sé si para ir cerrando alguien quisiera como agregar algo más, que se le haya quedado tal vez, o una reflexión de cierre. No, bueno, siempre quedan infinitas cosas, sí, porque también faltan espacios para hablar de todo esto, ¿no? Como la experiencia de estar en comunidad, también de ir resolviendo en el momento y compartir esto con otras casas. Me gustó cuando dijiste casa, es como que fuéramos como familias que se encuentran. Además venimos de distintos territorios, ¿no? Ahora estamos en Peñalolén, nosotros estamos en Santiago Centro, ustedes están en La Pintana. En La Pintana. Entonces como que queremos contarnos cosas. Y eso habla de que venimos de comunidades donde ocurren cosas. Sí. Entonces bueno, agradecer la oportunidad de hacerlo. Es tan importante y quizás poder pensar en cómo encontrar a nuestras casas. Siempre a mí me gusta esa fantasía, ¿no? Como de juntarnos todos. Sí. Hacer comunidad también, los que trabajamos en esto. Sí. Me quedé pensando en eso también, ¿no? Como hablábamos esto de cómo hacer comunidad o cómo también como ir hacia afuera y cómo eso es algo que también como es transversal a toda la comunidad finalmente. Así que eso, agradecerles por haber venido hasta acá y por el diálogo, ¿cierto? Las reflexiones, como siempre muy interesantes, como dice Matías también, siempre quedan como muchas preguntas y bueno, ojalá que nos podamos como seguir encontrando y poder seguir haciéndonos más preguntas y trayendo otras reflexiones. Gracias, muchas gracias por la invitación.